mi nombre es Andrea Pérez Simondini, soy del equipo de investigación de Visión OVNI y queremos presentarte en este video lo que es parte del programa de capacitación de nuestro equipo a partir de varios ejes temáticos, que es verificación de fuentes, trabajo de formación de investigadores, protocolos, búsqueda de información con casos oficiales, desclasificación. En esta oportunidad te vamos a presentar en este video lo que fue una práctica desde nuestro grupo de WhatsApp de la recuperación de un caso de julio de 1965 catalogado como caso Valle de Loretani en la provincia de Córdoba. Sin más, te presentamos este extraordinario trabajo donde se han puesto en marcha todas las herramientas que tienen que ver con la obtención de fuentes. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de la investigación del fenómeno OVNI. A fines de julio de 1965, en el Valle de Loretani, estribaciones de la Sierra Grande, situado a 60 kilómetros de Córdoba y a 20 kilómetros del embalse Los Molinos, se producen una serie de acontecimientos con la aparición de extrañas luces en una zona abrupta poco menos que inaccesible. Las apariciones eran prácticamente todas las noches y a la misma hora, entre las 19 y las 20. Los testigos fueron múltiples, con muy buena descripción de los hechos, y hacen de que Visión OVNI te traiga este caso del pasado para poder recuperarlo para la casuística argentina. En el Museo del OVNI de Victoria, Entre Ríos, contamos con un importante archivo. Entre las notas alojadas encontramos una del doctor Oscar Galíndez, que hablaba de los pormenores del caso. Uno de los artículos es del diario Crónica del 24 del 8 del 65, que indica la siguiente reseña. El señor Rubén Busquets, su señora Diana Loretani y su hija Marcela vieron a la distancia, por sobre una loma aledaña al valle, un objeto grande muy luminoso de coloración azulada que variaba por momentos al rojo y naranja. De su parte superior salía un haz luminoso hacia arriba. La parte inferior era convexa, tendría unos 10 o 15 metros de diámetro. Estaba inmóvil y no emitía ruido alguno. Descendió verticalmente, ocultándolo una loma, dando la impresión de haber aterrizado, ya que siguieron viendo el resplandor por varios minutos hasta que finalmente se apagó. En el año 1970, el investigador Roberto Banch entrevista a uno de los testigos principales, Félix Faustino Cochero, abogado rosarino que viajaba frecuentemente a Córdoba, quien por las narraciones de los ovnis se juntaba con amigos locales. El 7 de agosto de 1965, junto al doctor Roberto Calumbia y los señores Miguel Carlos Cuesta y Ángel Collora, vieron uno de estos extraños objetos. Se trasladaron a la firma forestal Cofinco, que tiene una plantación de pinos, ubicada sobre el dique Los Molinos. El doctor Cochero expresó que el ovni tenía forma de cigarro, despedía una luz brillante y blanca y en la parte superior registraba un corte de color negro. El objeto estuvo inmóvil unos 20 minutos y luego descendió quedando estático 3 minutos para desplazarse en una diagonal ascendente a la derecha. Volviendo a inmovilizarse, finalmente el ovni desapareció velozmente tras un cerro. Caso Valle de Loretani, Córdoba. Comienza la investigación. El 5 de mayo lanzamos la investigación en el grupo de WhatsApp de Visión OVNI. Gustavo Bogiano aporta el siguiente dato. En 1973, el Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba realizó un trabajo especial llamado OVNIS, Informe Especial, dando detalles de las investigaciones del doctor Galíndez, entre ellos la del caso de Loretani. La consigna fue buscar en los archivos de Difilm. Fernando Seca, por su parte, aporta otro dato con información periodística del portal cataovniargentina.wordpress.com del investigador Carlos de María. Podemos ver en imagen, ya en el video, el artículo del diario Crónica del 24/8 del 65. Gustavo Bogiano se concentró en lograr conseguir el contacto de los testigos del caso a partir de lo señalado en ese artículo. Asoma el nombre de Francisco Eduardo Monier, quien dice tener información sobre ese caso en particular. Veremos qué avances se logran en el futuro y vaya que si lo han logrado. Fernando Seca incorpora una nueva fuente de búsqueda, historia de los platos voladores en Argentina,
del autor Héctor P. Anganuzzi, capítulo 1, Extraños sucesos, editorial Plus Ultra. En este libro, Fernando aporta los nombres de los dueños del campo del evento, Rubén Busquet y su esposa Diana Loretani. También da referencia, muchos más específicas, de dónde aparecían las luces. Ponemos la primer consigna en el caso buscando referencias de investigación oficial a partir de una nota que el doctor Galíndez le enviara a la organización internacional Flying Saucer Review. Ponemos a disposición de los investigadores una nueva fuente, la entrevista que el doctor Roberto Banch hiciera en 1970 directamente al testigo doctor Félix Cochero. Allí se aporta la dirección del mismo, Balcarce 622, Rosario. En la entrevista se obtienen datos precisos. Romina Silva se concentra en la verificación del domicilio, encontrando en una foto a través del Google Earth de que allí en la actualidad funciona el laboratorio Turner. Romina mapea de todas maneras la ubicación. Gustavo Bogiano sigue la pista de otros de los testigos, el doctor Félix Cochero, abogado, sin resultados. Romina Silva confirma la fuente ampliando la información con la confirmación de su esposa, María Dora Grassi, viuda de Cochero, el testigo ya fallecido. Fernando Seca hace notar que es mencionado en el libro de Anganuzzi cuando habla de un grupo de abogados de Rosario. Se toma referencia en la búsqueda de la familia de ese testigo. Romina busca contactar por otro medio un posible familiar, hasta ahora sin mayor suerte. Feliciana Pilar Cochero, María Clotilde Cochero de Filippini. Fernando Seca contacta a Francisco Monet. Y aquí comienza otra historia. Informe de casuística OVNI en el Valle de Loretani, documento realizado por el señor Francisco Eduardo Monier, 14 de agosto del 2013. Córdoba, República Argentina. Hechos importantes en la provincia de Córdoba ya habían ocurrido años atrás, entre 1965 y 1966, los cuales también recogieron la atención por su importancia impactante a nivel mundial. Me refiero a los sucesos vividos por pobladores de esa zona rural conocida como el Valle de Loretani, en el actual potrero de Garay, antiguamente denominada La Estancia, muy próximo a la Reserva Natural Parque Nacional Quebrada del Condorito. Situación geográfica del Valle de Loretani. Tomando a la Plaza San Martín en la ciudad de Córdoba como centro de coordenadas cartesianas, este valle está a 54,2 kilómetros al sud-sudoeste, rumbo 222 grados en línea recta. Siguiendo el transcurso de la ruta provincial número 5 y por último la ruta provincial S271, los kilómetros son 67. Como punto de referencia, puedo decir que al Valle de Loretani lo sitúo a unos 3,9 kilómetros del puente del río San Pedro, sito en el ingreso a la aldea o poblado de Potrero de Garay, rumbo oeste-sudoeste, 254 grados, por la ruta provincial S271, departamento Santa María, provincia de Córdoba. Aquí es donde estaba establecida la estancia de Loretani. Hoy en día se la conoce como La Estancia. Esta zona está inserta en un valle comprendido entre las Sierras Grandes y las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, ingresando al valle y cruzando una antigua tranquera. El camino de tierra es sinuoso, entre pinares añosos, vegetación profusa que también contiene monte autóctono. La vegetación no está cuidada. El valle tiene forma de U o herradura, cuya abertura mira hacia las Sierras Grandes, donde está la edificación de la estancia y que era administrada por la familia Busquet, familia esta que vivió 3 meses de experiencia OVNI y a la cual conocí en el año 1978 junto con mi amigo José Butori. En ese entonces el señor Rubén Busquet y su esposa Diana Loretani nos narraron solo los elementos más sobresalientes de lo que ocurrió en ese famoso y oculto valle. Ténganse en cuenta que ya habían pasado 12 años de los sucesos. De estos hechos nos enteramos por un libro llamado América y los ovnis, cuya autoría era del estimado Antonio Rivera, y donde don Antonio subtitulaba esta zona con sus casos como Base de OVNI en Córdoba. Cuando fuimos con mi amigo José María Butori en el año 1978,
no había loteos, tan solo una que otra casa aislada entre los montecitos achaparrados de árboles nativos, tales como chañares, espinillos, algarrobos. También pudimos apreciar en ese entonces extensiones de pinares sembrados en distintos lugares, utilizados a futuro con el fin de la obtención de madera. En ese entonces, el camino principal o ruta provincial S271 era de tierra, acompañado en su extensión y a veces cruzado por una línea de alta tensión eléctrica. En su mayoría los propietarios de esas viviendas se dedicaban a la pesca deportiva y vivían o viven en Córdoba capital. Actualmente, en la fecha de elaboración del informe, año 2013, la población supera los 1000 habitantes permanentes. Es una zona bella que se encuentra enclavada entre las sierras chicas de Córdoba, por lo tanto es un terreno ondulado y elevado, con 30 kilómetros en línea recta al cordón de las Sierras Grandes. Su actividad principal es el turismo, con una gran profusión de cabañas, aunque también podemos encontrar ganado vacuno, equino y también zonas donde se siembra soja. Saliendo de Potrero de Garay, tomando rumbo a Córdoba capital, nos encontramos con Villa Ciudad de América, que se extiende unos cuantos kilómetros a lo largo de la ruta provincial 52 y con el Hotel Fátima a la vera de la ruta, actualmente en venta. Casuística OVNI, caso Busquet, narración del caso. El día 1 de julio de 1978 partimos de Córdoba capital a las 13:15 horas con mi amigo José María Butori, tomando rumbo al suroeste, a las elevaciones previas a las Sierras Chicas de Córdoba, hacia el extremo sur del departamento Santa María, lindante con el departamento Calamuchita. Teníamos como misión tomar contacto con la familia Busquet, mencionada en el libro América y los ovnis, de don Antonio Rivera, en donde se encontraba, a modo de subtítulo, Base de platos voladores en Valle de Loretani. Llegamos a Villa Ciudad de América como a las 14:30 horas y en un bar situado a la vera de la ruta provincial 52 averiguamos sobre la familia Busquet, donde un lugareño nos explicó dónde vivían ahora. El bar del lugareño está justo frente al camino de tierra que lleva a la estancia, Valle de Loretani, San Pedro y San Clemente. Regresamos unos 4 o 5 kilómetros por la carretera provincial 52, por la cual habíamos venido, y encontramos un lugar con una vivienda con arquitectura de chalet llamada La Atalaya, donde dimos con esta familia. Es un grupo familiar sumamente agradable, invitándonos a entrar a la casa. En el momento que fuimos estaba presente el matrimonio solamente, la hija no estaba con ellos. Recuerdo que en esa oportunidad la señora Diana Loretani de Busquet nos dijo: «Ustedes vienen por los platos voladores, son bienvenidos». Fue algo que me sorprendió porque no habíamos realizado ninguna referencia a qué íbamos. Nos hizo pasar a un amplio salón de té desde donde se aprecia gran parte de las serranías del lugar, de Villa Ciudad de América y también del Valle de Calamuchita. De inmediato, la señora Loretani de Busquet nos empezó a relatar los hechos a posteriori de que nosotros le dijéramos que nos habíamos enterado de sus vivencias luego de haber leído el libro de Antonio Rivera. Con esa carta de asistencia, a su vez, ella nos presentó a su esposo, don Rubén Busquet. Los hechos comenzaron el 15 de julio de 1965 y durante 3 meses seguidos ocurrieron distintas vivencias para ellos todos los días de estos 3 meses, y así nos informaron los esposos. Dice la señora Diana Loretani de Busquet: «Todo empezó un día domingo, al atardecer. Ese día fuimos junto a mi esposo y mi hija Marcela hasta el Hotel Fátima en Villa Ciudad de América para hablar por el único teléfono que había en la zona, desde donde vivíamos en aquel entonces, que era el Valle de Loretani, llamado así por el abuelo de la señora de don Rubén. Debíamos movernos en esos 7 kilómetros mediante una camioneta Jeep Gladiator que teníamos en aquel entonces. Fuimos al hotel y cuando intentamos hablar a Buenos Aires nos dimos con que no había línea, por lo tanto no pudimos establecer comunicación. Nuestra intención era hablar con nuestra familia que allá vivía, como lo hacíamos todos los domingos. Al no poder comunicarnos,
Nos pusimos a conversar con los dueños del hotel, cuando de repente y en un momento dado mi esposo me dijo: «Vamos, vamos». Yo no quería regresar aún porque recién habíamos llegado allí y a uno le gusta conversar con gente distinta a la que teníamos en la estancia, es decir, gente que no veíamos todos los días. Mi marido insistió: «Vamos», ya de un modo enérgico, ante lo cual yo le pregunté por qué tenía tanto apuro en irse. Entonces él me respondió: «Vamos, que yo tengo una cita con los platos voladores». Imagínese, yo me reí de él, pero no obstante decidí partir porque él se iba y nosotros nos íbamos a quedar de a pie. Subimos al Jeep Gladiator de color azul, que aún conserva, y emprendimos el camino hacia la estancia, él, mi hija y yo. Yo iba con toda la intriga que me cabía. Desde el cruce de caminos de la ruta con el que va hacia San Clemente hasta el Valle de Loretani hay cerca de 6 kilómetros. Es un camino sinuoso y de tierra. Llegamos a la tranquera de ingreso a la estancia y de esta, a unos 100 metros de distancia hacia el oeste, vimos de repente como un relámpago en el parabrisas del jeep, simil a un zigzag, y allí estaban ellos. Ellos eran una gran luminosidad. Mi marido detuvo el vehículo y se bajó del mismo, dejando la puerta abierta de su lado del jeep. Parado al lado del jeep, introdujo su mano derecha hacia el tablero del jeep e hizo una serie de cambios de luces con los faroles delanteros del jeep. Y ante nuestra enorme sorpresa, la de mi hija y la mía, sumada ya a las anteriores desde que vimos a la luminosidad, estos cambios de luces fueron respondidos desde esos aparatos. Los cambios de luces fueron hechos por ellos en forma separada, es decir, de uno por vez, y al final de la cita ellos respondieron al mismo tiempo con un juego de luces. Luego de la primera respuesta de luces, mi hija y yo sufrimos una crisis nerviosa. No así mi esposo. Él tenía una tranquilidad desconocida e incluso nos dijo que nos quedáramos tranquilas, ya que nada nos iba a ocurrir. Cuando algo me calmé, le pude decir a mi esposo que allí había un objeto, pero él me dijo que no era uno, sino 2 objetos. Yo no podía distinguir a los 2 objetos ya que veía una sola masa de luz blanca brillante, mientras que en la parte superior se distinguía una luz intermitente roja, como la de los autos patrulla de la policía. Mi esposo volvió a efectuar cambio de luces, a los cuales respondieron nuevamente, aunque esta vez los 2 objetos lucieron en forma alternada, y luego los 2 al mismo tiempo. Luego de esta demostración, los 2 ovnis, o mejor dicho, las 2 naves levantáronse del suelo, despegaron y partieron rumbo a lo profundo del cielo nocturno de ese invierno. Lo que más nos llamó la atención, o lo que más nos impactó, fueron los juegos de luces que pueden realizar esos objetos, cuyas variaciones son maravillosas y espectaculares, en toda la gama de colores que puedan existir, blanco, naranja, violeta, rojo, etc. Algo más que nos llamó la atención de estas luces era que éstas no se apagaban de un modo convencional como nosotros conocemos, es decir, como cuando nosotros apretamos una tecla o cerramos una llave, sino que era como si la luz se absorbiera de a poco, como la imagen que se forma con la pantalla de un televisor a válvulas cuando se lo apaga, y al final se forma un puntito en el medio de la pantalla como si se fuera chupando hasta que quedaba un puntito de color rojo en lo que sería el medio del elemento que la producía. También hago notar que el motor del jeep no se detuvo en ningún momento. Llegamos a la casa y ya dentro de la estancia, confusos aún, nos encontramos con el peón que estaba de guardia todo revolcado. Él también había visto lo mismo que nosotros, y el caballo que montaba también. Este lo había arrojado al suelo, huyendo del lugar presa del pánico. Este fue nuestro primer encuentro con estas naves. Don Rubén en ningún momento intervino en el relato de su esposa, aunque con su cabeza asentía todo lo que ella había narrado. Continúa contándonos la señora Diana de Loretani de Busquet. Los días siguientes a este primer encuentro, siempre a las 19:30 horas, provenientes desde el oeste, venían a visitarnos estas naves. Muchas veces pasaban de largo, no se detenían, pero en otras ocasiones sí se detenían en la estancia. Rubén Busquet
me aseveró que estos aparatos estaban tripulados, pero no vio descender nunca ningún tripulante. Los desplazamientos eran siempre en líneas rectas y a la vez que se detenían próximos al suelo sin tocarlo, efectuaban un movimiento pendular sobre la vertical al horizonte. Era algo semejante al movimiento que realiza una hoja de árbol al caer. En 3 o 4 ocasiones, tal la vez que estuve más cerca de una nave fue a una distancia de 80 a 100 metros. Cuando las luces se absorbían y a pesar de quedar ese puntito rojo, ya les contó mi señora, la silueta de la nave no era visible de un modo nítido, posiblemente a la oscuridad de la noche o del encandilamiento. Nunca existió el ruido ni eran emitidos sonidos, pero sí se detenían los relojes, los motores generadores de energía eléctrica y el motor de la bomba de agua de un pozo surgente que teníamos en la estancia. Llegó a hacerse frecuente el avistaje de las naves, haciéndose el famoso el Valle de Loretani. Los peones solían treparse a las tranqueras o los mismos cercos para poder verlos mejor. Ellos llevaron la voz contando a los pocos vecinos que teníamos en esa aldea y a la próxima que era Villa Ciudad de América, e invitaban a la gente que fuera a ver los platos voladores. Así fue que mi casa se convirtió en una especie de cuartel general de periodistas, fotógrafos, militares, etc., provenientes de distintas partes del mundo. Durante una semana estuvo con nosotros un capitán de fragata, llamado Omar Pagani, enviado por la Armada Argentina para que estudiara los casos. Dice la señora Diana, mi marido y el capitán Pagani recorrieron todo el valle de Loretani, a veces persiguiendo a una luz de color roja pequeña de unos 20 centímetros de diámetro que estaba en uno u otro lugar, desplazándose, y tuvieron la sensación que provenía de una nave situada a mucha altura, sin que se viera ningún rayo de luz que la produjera. Además, no era estable, y en algunas oportunidades esa esfera de luz de color roja fue perseguida por observadores ocasionales sin que en ningún momento la pudieran alcanzar, ni ubicar el sitio de donde provenía. En otras ocasiones, tratando de saber qué eran unas columnas de luz que se producían o se formaban en el suelo y que llegaban a tener unos 3 metros de alto. Esto era tan espectacular que en una ocasión llegué a cambiarme de ropas dentro de un placar porque estas naves se solían situar encima de la casa y nos transparentaban las paredes. Cierto día, de madrugada, ya eran las 1:30 de la mañana, me había quedado leyendo, pero mi esposo, que estaba durmiendo, se despertó porque ya era de día y había que levantarse para ir a trabajar. Lo que ocurrió era que efectivamente estaba como de día, pero no podía ser, así que me levanté y corrí las cortinas de la ventana del dormitorio y todo estaba a pleno día, hasta que de pronto todo volvió a quedarse a oscuras. Comprendimos entonces que una nave había estado en ese momento sobre la casa. Y continúa don Rubén. Las naves aparecían siempre viniendo desde las sierras grandes situadas hacia el oeste de Córdoba, y desde allá hasta la tranquera o el alambrado de la estancia de los Loretani demoraban tan solo unos segundos. A medida que la gente se fue enterando y concurría al valle de Loretani para ver las naves, las visitas de éstas se fueron espaciando, más distanciadas en el tiempo y más alejadas del lugar donde primeramente concurrían. Las visitas comenzaron a ser a partir de las 20:25 horas. Dice Diana Loretani, lo que deseábamos dejar bien claro, nosotros y también los testigos ocasionales, es que no vimos seres en las naves ni en ningún otro lugar, pero mi esposo siempre me dijo que estaban tripuladas. Así también decimos que nunca fuimos atacados por nadie. Acota don Rubén. Siempre estoy esperando que vuelvan, especialmente cuando llega el mes de julio, al año justo de los sucesos ocurridos. Toda la familia fuimos interrogados por una comisión de científicos de la Universidad Nacional de La Plata, lo que sí coincidieron en que todo lo observado por nosotros habían sido ovnis. Antes de estas vivencias, los Busquet no tenían ningún tipo de antecedentes sobre los ovnis.
pero ahora han tomado los recados para informarse, como lo demostró don Rubén. Pudimos comprobar que esta familia era absolutamente normal, y no fuimos testigos de que tuvieran algún trauma o problema de cualquier índole. Esta reunión duró más de 3 horas, durante las cuales fuimos atendidos con mucha cordialidad. Nos despedimos de esta bella familia y decidimos ir con José al Valle de Loretani. Recorrimos la zona de las apariciones, un valle realmente enorme, silencioso, bordeado de un camino de tierra. También corre una línea de alta tensión que en la tranquera de entrada al valle tiene una torre casi a la par. Estas fuentes de energía provienen del embalse del río Tercero. Dentro del valle hay pinares como en casi todos esos lugares. Los habitantes del lugar están distanciados entre sí. La proximidad del lago del embalse, los molinos y la tranquilidad del lugar dan mucho que pensar, aún después de casi 13 años de lo de allí ocurrido. El caso de la familia Busquet en el Valle de Loretani es claro y ya ha sido investigado por otras personas, inclusive mencionados por otros del tamaño de Antonio Rivera. Es poco lo que se puede agregar, ya que el caso habla por sí solo. Tan solo tuve la intención de documentarlo y recuperar este caso histórico. Anexo al caso Omni Valle de Loretani, familia Busquet. El 26 de agosto del 2014, junto a mi esposa Inés, tuvimos la oportunidad de conocer a la señora Luisa Cortés, de 62 años, y a su hija Natalie Cortés. Luisa nos narró que ella prácticamente se crió en la estancia del Valle de Loretani, junto a Marcela Busquets, hija de Rubén Busquet, y de Diana Loretani de Busquets. Luisa nos contó que la estancia tenía muchos peones, cerca de medio centenar, y ella, más Marcela, solían tripular camionetas que recorrían la misma. Nos dijo que cuando empezó a manifestarse el fenómeno ovni en la estancia, a posteriori siempre vieron luces de colores naranjas y violetas. Las luces naranjas eran masas luminosas importantes en tamaño, mientras que las luces violetas se reducían al tamaño de una manzana, un diámetro aproximado de 10 centímetros. La manifestación era: aparecía una masa luminosa de color naranja, comenzaba a desaparecer, quedando una masa luminosa violeta. En varias ocasiones, luces naranjas las acompañaban en sus desplazamientos en el trabajo. También dijo que vino mucha gente a ver estos sucesos, aunque no dijo que hubiese personal militar ante mi pregunta. La mamá de Luisa y varios hermanos de ella vieron y vivieron estos sucesos. El matrimonio Busquet, al trasladarse a la atalaya cita en la ruta provincial 52, una casa con un salón de té, la llevaron a Luisa con ellos. Actualmente, el dueño de la estancia del Valle de Loretani es un señor llamado Emilio Peitiado, quien vive en Buenos Aires, teniendo un cuidador en la misma llamado Merlo. Informe del señor Francisco Eduardo Monier, Córdoba, República Argentina.